Ahora tenemos con nosotros a Alicia Coronil, economista jefa de Singular Bank. Alicia, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, fue un placer y yo les recomiendo a todos nuestros espectadores que escuchen y vean esa entrevista del pasado miércoles con Pino Bettencourt, de Alicia Coronil, contando los detalles de cómo vive una gran ejecutiva, como es el caso de Alicia, y cómo ha sido su trayectoria. Les recomiendo ardientemente que recuperen esa entrevista de Pino Bettencourt en ese Off the Record, que fue de lo mejorcito que hemos visto aquí en Negocios Televisión. Alicia, ¿cómo se presentan los mercados ante esta tercera ola y hoy, 20 de enero además, día clave? Bueno, yo creo que hemos empezado el año marcado como no queríamos que estuviera marcado, ¿no? Que es con esta tercera ola de la pandemia, con unos niveles de incidencia pues, que en algunos casos están superando en algunos países a la primera ola que se produjo en marzo, cuando tuvimos ese gran confinamiento a nivel global. Y también, pues eso, de alguna forma también estamos viendo que se están implementando los planes de vacunación, que es la gran esperanza, en el sentido que es verdad que ya hay informes que arrojan que efectivamente las vacunas, incluso en la primera dosis, aunque haga falta dos, pues van reduciendo o parece que frenan la incidencia del virus, ¿no? Pero también es un año que yo creo que, además del riesgo que tenemos, ¿no? Esa incertidumbre de cuál va a ser la evolución de la crisis del COVID-19, con un escenario que podría empeorar, pero vamos a pensar todos en positivo y vamos a quedarnos con el escenario central, que es que se controla la pandemia a partir de la segunda parte del año, pero también es un año que yo destacaría que hay muchísimas incertidumbres geopolíticas y es un año que empieza con para mí claves, que también tienen sus repercusiones lógicamente económicas. Uno de ellos ya lo habéis tratado, ¿no? Que es el relevo en la presidencia con el inicio hoy de la administración Joe Biden, en un contexto en el que el país está absolutamente polarizado desde el punto de vista no solamente político, sino también social, con esas heridas socioeconómicas y con unos últimos datos de crecimiento, de movilidad y de empleo que no han sido muy positivos y que ya nos están diciendo que vamos a un primer trimestre que va a ser con moderación en la recuperación, tanto en Estados Unidos como también en la eurozona, donde crece el riesgo de una doble contracción. El otro mensaje que tenemos este año es esa pérdida de protagonismo de Rusia como potencia económica, pero el riesgo que tiene eso sobre sus injerencias que pueda haber en política internacional, ya sea a través de ataques de ciberseguridad o injerencias en las redes sociales, lanzando mensajes, ¿no? E impulsando el apoyo de gobiernos populistas. Luego tenemos un dato que a mí me parece que también hay que tener en el radar, que es que no solamente hemos perdido a uno de los líderes que más han marcado la agencia por su tipo de liderazgo, como era Abe, el premier japonés Abe, sino que en otoño se va a producir el relevo de Angela Merkel, y eso también abre la incógnita de cómo va a avanzar el proyecto europeo en un momento en el que se tiene que producir también el despliegue de esos tan importantes fondos de recuperación europea. Y por último, está claro, después de los datos que hemos conocido de China, pues ese liderazgo creciente de China como potencia económica, y que también genera tensiones, ya que no podemos olvidar que uno de los objetivos del gobierno chino es constituirse la primera potencia económica a nivel global. Con lo cual, en este escenario yo creo que hay muchas volatilidad e incertidumbre que lógicamente marcan la evolución de los mercados, aunque yo creo que ahora mismo el mercado está muy enfocado en esa visión de que a medio y largo plazo viene esa ansiada recuperación económica para todos. En España, hasta el Banco de España ha mejorado las previsiones. Dice que el PIB prevé una caída menor y una recuperación un poquito más fuerte. ¿Cómo lo veis desde Singular Bank? Bueno, nosotros vemos que efectivamente en 2020 se va a producir una menor contracción del PIB, pero para mí el principal elemento que explica esa menor contracción del PIB es efectivamente esas políticas expansivas, tanto del punto de vista
monetario como fiscal que se han desarrollado para evitar mayores consecuencias socioeconómicas. Y para este año, pues realmente yo diría que más bien ahora mismo creo que podríamos ir a revisión a la baja del crecimiento, porque realmente no podemos olvidar que se está perdiendo tracción en esa recuperación económica desde noviembre del año pasado y que este primer trimestre tampoco va a ser muy positivo, en un contexto en el que ya estamos viendo como gobiernos europeos en Alemania, principalmente Austria, incluso Holanda, hoy va a anunciar sus medidas, están extendiendo esas medidas de confinamiento menos severas, pero en el caso de Alemania el confinamiento que están desarrollando ahora es mucho más severo que lo fue en el caso del mes de marzo. Con lo cual yo ahora mismo sería cauta porque también hemos vivido un año 2020 con una volatilidad enorme en cuanto a las previsiones, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo soy partidaria de no hacer revisiones al alza del crecimiento y de ver cómo vamos evolucionando este primer trimestre y sobre todo cómo van evolucionando esos planes de acción, porque para mí es la clave. Si llegamos a un elevado número de población vacunada en este primer semestre del año y conseguimos llegar al verano con esos planes de vacunación y esa efectividad, pues efectivamente ahí veríamos un tercer trimestre pues que podríamos decir de un gran repunte y de mucha alegría tanto desde el punto de vista económico como social, ¿no? Que también influye luego en el crecimiento económico. Hay muchísima gente preocupada también, Alicia, por ese fortalecimiento del dólar. Incluso ayer decía Financial Times que los bonistas, ¿no?, también están preocupados por el aumento de inflación que pudiera ocasionarse, sobre todo en este 2021, y cómo puede influir en sus carteras de renta fija, sobre todo. Y luego tenemos también preocupación por el exceso de deuda en gran parte del mundo, incluyendo el de España, donde el incremento ha sido superior ya a los 3.000 millones de la deuda total. Estamos en 1,3 y pico de la deuda pública, pero no se queda atrás la deuda privada y hemos superado por primera vez esos 3.000 millones. ¿Cómo veis esa deuda? Y sobre todo, de cara a un inversor, ¿qué posición tomar en todo ese escenario en el que la deuda incrementa? Vemos que la inflación puede repuntar si todos los planes Marshall empiezan a salir hacia adelante. ¿Qué recomendáis? Bueno, efectivamente sí que no es descartable ese repunte de la inflación, sobre todo si se produce ese escenario que os comentaba, ¿no?, de control de la pandemia, y por supuesto también lo estamos empezando a ver porque el precio del petróleo ha repuntado, principalmente no solo por la mayor demanda que pueda estar haciendo la economía china, sino porque no podemos olvidar que Arabia Saudí también ha recortado la producción en 1 millón de barriles el próximo mes de febrero y también marzo, y porque al final aquí en los países de la OPEP ellos tienen sus propios break-even, precios objetivos desde el punto de nivel presupuestario, y en el caso de Arabia Saudí está en torno a $66, con lo cual, dado el deterioro fiscal que ha arrastrado del año pasado, ¿no?, con esas caídas que vimos históricas del precio del petróleo, más el cierre de la actividad económica y la necesidad de también ellos de desarrollar esas políticas fiscales expansivas, pues también tienen que corregir esos desequilibrios presupuestarios, porque al final esto es un foco en esos países de tensión social. Con lo cual, es verdad que podríamos ver ese repunte de la inflación, pero aunque yo se produjera, yo creo que al cambiar el objetivo, ¿no?, de ese objetivo promedio del 2% a lo largo de un ciclo económico, da puerta a que realmente no se produzca un cambio considerable de la política monetaria, para que realmente se estabilice la situación sanitaria y también desde el punto de vista económico, sobre todo porque ahora mismo hay una fragilidad enorme, no podemos olvidarlo, en las pequeñas y medianas y hay un riesgo enorme que ya lo estamos viendo y visualizando en nuestras ciudades de cierre de esos negocios. Eso tiene un impacto sobre el crecimiento potencial y sobre la tasa de paro, que puede repuntar la tasa de paro estructural. Con lo cual, al final, aquí hay un poco de trade-off, porque es verdad que puede no interesar un debilitamiento, un dólar fuerte como para la economía americana, pero no estoy tan segura, porque la propia Janet Yellen, la próxima secretaria del Tesoro, ella no es tan partidaria de que el dólar esté débil. Y yo creo que también es porque
eso tendría repercusiones en el objetivo de inflación. Y a nosotros, por nuestra parte, como zona euro, pues tampoco nos interesa un euro demasiado apreciado, porque eso tiene connotaciones negativas sobre nuestro sector exportador, que es una de las palancas del crecimiento de la zona euro, especialmente para países como Alemania, Francia e incluso para el sector exportador español, que no se circunscribe solo al sector turístico. Y con la pregunta que me hacías de la deuda, para mí es uno de los grandes retos que vamos a afrontar, porque, como decías, bien decías, estamos viendo niveles récord de endeudamiento público, ya no en países que ya lo arrastraban, como es el caso de Japón, sino en Italia, en España, en Reino Unido, incluso en Estados Unidos, y también un fuerte repunte, si me lo permites, de la deuda en China, que ya supera 3 veces su PIB, principalmente en el sector empresarial. No financiero. Con lo cual, esto es absolutamente un riesgo y no tenemos asegurado que el crecimiento que se produzca con los planes de recuperación, es verdad que el 2021 es un efecto rebote muy importante, el 2022 también, pero a partir de ahí no tenemos garantizado que la senda de crecimiento sea mucho más suave, porque la economía mundial arrastraba ya una serie de deficiencias o de problemas estructurales, entre ellos la sostenibilidad de los estados de bienestar, el envejecimiento de la población, el poco avance que había habido en términos de productividad. Y claro, aquí vamos abocados, yo creo, desde mi punto de vista, a la necesidad de que haya otro tipo de liderazgo en los gobiernos, mucha pedagogía y muchas reformas estructurales que permitan ir minorando esos niveles de endeudamiento. Y todo eso con el riesgo de una presión fiscal creciente en los estados. Muchísimas gracias, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Buen día y buen negocio, Alicia. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día y nada, mucho ánimo y fuerza.